Hola a todos, mi nombre es José Castillo, soy embarcadero MVP en Perú. El día de hoy vamos a hablar sobre la seguridad de datos con Interbase. La agenda de hoy es ¿por qué es importante la seguridad de la información? ¿Cuáles son los retos y las consecuencias de la seguridad de nuestras bases de datos? ¿Cómo Interbase nos ayuda a proteger los datos? Vamos a ver una lista de recursos útiles y vamos a terminar con preguntas y respuestas. Todo el mundo se pregunta ¿por qué es importante la seguridad de las bases de datos? Bueno, es importante porque tenemos que respetar y cumplir con ciertas normas legales y normativas. Por ejemplo, existen normas para el cuidado de la salud, como el IPA, el cual los hospitales o clínicas tienen que cumplir. De esta manera ellos van a proteger la privacidad y el acceso a los expedientes médicos de sus pacientes. Hay normativas para los rubros de servicios financieros, para los bancos, para el uso de las tarjetas de pago. En realidad hay una serie de normativas que cada sector de la industria debe de cumplir. Es importante también porque tenemos que proteger los datos confidenciales de nuestros clientes o usuarios finales, sus números de seguro, sus números de tarjeta de crédito, sus direcciones, sus datos personales tienen que estar protegidos. Proteger esos datos también nos va a permitir tener nuestras operaciones comerciales con total normalidad. Pero cuando la información no se cuida de la manera correcta, hay consecuencias. Es común escuchar ahora de robos de datos. Imagínese que los datos de sus clientes cayeran en manos de personas malas o con malas intenciones. O imagínese los cambios inadecuados que podrían sufrir sus datos y estas podrían afectar sus operaciones diarias. Obviamente, cuando perdemos información también vamos a tener consecuencias legales. Esto nos va a incurrir en costos y además, lo más importante es que vamos a perder nuestra reputación. Pero hay desafíos que tenemos que enfrentar relacionados a la seguridad de la base de datos. Por ejemplo, tenemos que saber dónde vamos a almacenar los datos. En la nube, en qué proveedor. ¿Vamos a almacenar los datos en los dispositivos móviles? ¿Los usuarios van a tener acceso a esa información? ¿O cuando la información viaja por una red inalámbrica, una red de cable, nuestra información es segura? Tenemos que ver si nuestra información va a permanecer por mucho tiempo en el disco o en algún lugar de almacenamiento. Tenemos que controlar los accesos a la información. Tenemos que verificar la calidad de los datos y sobre todo la confidencialidad. Interbase nos ayuda de varias maneras. Una de ellas es que está basado en usuarios, en seguridad basada en usuarios y roles. De esa manera nos ayuda a prevenir el abuso de privilegios utilizando la autenticación basada en roles. Tenemos los usuarios predefinidos, el sysdba, que viene a ser el usuario administrador por defecto, y tenemos un usuario que es el sysdso, que es un usuario que se encarga de encriptar o mantener todo lo que tenga que ver con el manejo de la encriptación en nuestras bases de datos o en nuestras tablas. Es necesario saber quién puede ver qué, y Interbase nos permite dar privilegios, dar accesibilidad a algunos usuarios para que puedan hacer algunas tareas. Si pueden hacer un delete, si pueden hacer un update, un select, eh, todo eso nosotros podemos gestionarlo y controlarlo directamente desde Interbase. Obviamente, podemos tener una autenticación de usuario integrada. Cuando queremos hacer, por ejemplo, una encriptación de nuestras bases de datos, es necesario tener una autenticación de usuario embebida en nuestra base de datos. Es decir, el usuario y sus credenciales son almacenadas directamente en nuestras bases de datos.
Obviamente también Interbase nos permite crear roles para diferentes tipos de usuario. De esa manera vamos a poder controlar el acceso a la información en nuestra empresa, en nuestro entorno. Vamos a ver una demostración de esto. Bien, vamos a crear entonces los usuarios de Interbase. Voy a seleccionar este nodo Users y al lado derecho van a aparecer los usuarios que tengo actualmente en la base de datos. Vemos que tenemos el usuario que viene por defecto con Interbase, es el sysdba, pero vamos a crear aquí un nuevo usuario, add users, le voy a poner acá el nombre user1 y le voy a poner su contraseña. Voy a poner aquí un nombre, le doy a aplicar y close, y acá ya tenemos nuestro primer usuario en Interbase. Voy a crear otro usuario más, voy a ponerle user2 y su nombre Giancarlo. Apply, close, y ya tengo mis dos usuarios eh, de Interbase. Yo puedo, bueno, es necesario crear aquí un usuario que se llame sysdso. Este usuario me va a permitir realizar algunas tareas especiales dentro de Interbase, como por ejemplo crear base de datos o campos encriptados. Voy a crear este usuario aquí y le voy a poner su contraseña. Y le doy Apply, Close. Ya tengo un usuario sysdso que lo vamos a usar luego. Sin embargo, yo también puedo crear roles en Interbase de tal manera que pueda gestionar, controlar el acceso a determinados objetos dentro de mi base de datos de Interbase. Para eso yo creo un rol, le voy a poner la opción Create aquí y le voy a poner el nombre a este rol que se va a llamar genérico. Genérico. Y voy a agregar un miembro a uno de estos usuarios que van a ser miembros de este rol. Voy a decir que user2 va a ser el miembro dentro de este rol llamado genérico. Le doy OK. Si hago clic botón derecho en este rol genérico, me voy acá a propiedades. Voy a ver que es miembro de este rol llamado genérico, el usuario 2. Puedo ver su metadata y puedo ver los permisos que tiene este rol. Vemos que este usuario 2 tiene los siguientes permisos para este rol y vemos que no tenemos nada aquí. Entonces yo le puedo asignar aquí, le doy a este icono nuevo y le puedo asignar el acceso a procedimientos, a tablas o a vistas. Vamos a poner aquí algunas tablas que este usuario o este rol genérico tenga acceso, por ejemplo, a clientes, customer, y le doy OK. Y fíjese que en esta ventana yo puedo decir qué permisos va a tener este rol. Este rol va a trabajar sobre esta tabla customer o clientes y voy a poder hacer un select, voy a poder borrar la información, puedo insertar registros nuevos, puedo actualizar los datos y puedo hacer alguna referencia de ellas también. En cada una de estas opciones yo le puedo dar que tenga privilegios o le voy a dar estas opciones de otorgar. Yo puedo aquí decirle, incluso cuando yo selecciono este check de update, que me permita solamente algunos campos la actualización. Entonces yo tengo aquí una lista de los campos que voy a querer actualizar. Obviamente yo las voy a agregar todas de tal manera que yo tenga o este rol tenga el permiso de modificar
todos los campos de esa tabla seleccionada. Tendría que hacer esto, sí, este trabajo para cada una de las objetos que yo seleccione. Y puedo decir también que tenga algunas columnas de referencia aquí. Puedo poner el primary key de esta tabla. Aquí el customer número. Ok, le voy a dar clic en OK. Y ya podemos ver aquí en esta ventana que nuestro rol genérico tiene los permisos para acceder a esta tabla Customer y hacer estas operaciones que ustedes están viendo aquí, tanto las referencias y todas las operaciones de manejo de datos acá. Como este es un rol genérico y dentro de este rol genérico el usuario 2 es miembro, entonces ya este usuario o user 2 ya hereda los permisos que se les entregó a este rol genérico con estos permisos que podemos ver en este caso. Esta es la forma de cómo nosotros podemos trabajar creando usuarios, creando roles, otorgando permisos a nuestros usuarios para que puedan acceder a diferentes objetos dentro de nuestra base de datos de Interbase. Bien, ahora vamos a ver la encriptación en Interbase. En el gráfico vemos algunas de las eh, tareas de seguridad que tiene Interbase implementado. Por ejemplo, tiene la parte de encriptación, permite una encriptación de la base de datos entera utilizando AES 256, que es una encriptación fuerte, difícil de romper. Tiene también Interbase la habilidad de encriptar o cifrar columnas de una tabla, además de generar copias de seguridad encriptadas. Pero también la comunicación que hay entre el servidor y los clientes de Interbase también pueden ser encriptadas. Vamos a ver, ya que estamos hablando de encriptación, ¿qué es la encriptación? La encriptación de una base de datos es el proceso de convertir los datos contenidos, o sea que se encuentran dentro de una base de datos en un formato de texto plano y los convierte en un texto cifrado que no tiene sentido, y esto se logra mediante un algoritmo adecuado. Eh, el nivel de encriptación de Interbase a nivel de base de datos es cuando Interbase encripta todas las páginas de la base de datos que contienen información de usuario. En este sentido, la base de datos queda completamente encriptada y la información es difícil de poderla leer. Pero Interbase también nos da la posibilidad de crear encriptaciones a nivel de campo. Esta encriptación a nivel de campo o columnas es mucho más flexible y es más específica. Para encriptar una columna solamente tenemos que especificar la tabla que contiene la columna. Luego vamos a escoger el nombre de la columna. Nosotros podemos encriptar todas las columnas en una tabla o solamente algunas columnas específicas que nosotros queramos proteger. En la gráfica que vemos en pantalla podemos ver algunas ediciones de Interbase. Tenemos Interbase, la versión servidor, y tenemos la edición de escritorio y la versión to go, que es para dispositivos móviles. De hecho, la misma base de datos de Interbase puede estar corriendo en un servidor Linux, en un servidor Windows, y ese mismo fichero de base de datos nosotros lo podemos embeber en un Android, en un dispositivo Android, en un dispositivo iOS, o podemos correrla como si fuera una máquina o un servidor local en una computadora. Todas ellas, todas esas ediciones de Interbase tienen un sistema de seguridad por usuario.
Además, todas estas ediciones de Interbase permiten la encriptación utilizando DES, que es una encriptación eh, débil, y utilizando una encriptación AES, que viene a ser una encriptación fuerte. Esta capacidad de encriptar información está disponible en todas las ediciones de Interbase. Y también podemos encriptar nuestras copias de seguridad a base de datos y cifrar también la comunicación que existe entre nuestro servidor de Interbase con nuestros clientes que están accediendo desde equipos remotos a nuestro servidor. Entonces tenemos cubierto en cuatro partes todo lo que tiene que ver la encriptación en Interbase. Ahora vamos a ver una demostración sobre cómo funciona la encriptación en Interbase. Bien, ahora vamos a encriptar una base de datos. Voy a seleccionar esta base de datos MyDB. Hago clic, botón derecho y me voy a sus propiedades. Me voy acá a la ficha general y podemos ver que la característica de autenticación de usuario integrado se encuentra desactivado. Para poder hacer los trabajos de encriptación de la base de datos o de algunas tablas, es necesario activar esta característica. Entonces le voy a poner aquí Enable. Veo que la característica se encuentra activa y le voy a decir que lo encripte. Le pongo Yes aquí en la característica encriptado. Le doy OK. Eh, Hay un asistente que va a guiarme en todo el proceso de encriptación de la base de datos. Entonces vamos a darle clic en el botón Next. Vamos a ingresar la contraseña del usuario sysdso, que es el usuario que creamos anteriormente. Este usuario sysdso es el que nos va a permitir hacer las tareas de encriptación. Así que es un requisito tener creado este usuario. Voy a ingresarle acá la contraseña. Le doy Next. Y aquí me solicita que ingrese una contraseña para este sistema de encriptación de la base de datos. Entonces le voy a ingresar. Y le voy a marcar esta casilla para que no guarde ninguna referencia o no esté asociada con el equipo en el que estoy actualmente trabajando esta encriptación. Le doy Next. Me solicita que marque algunas opciones del cifrado y que también le dé a un nombre. Entonces le voy a dar un nombre. Le voy a poner Test Key. Voy a activar estas casillas y aquí le voy a dar el tipo de cifrado. Tenemos el cifrado DES, que es el cifrado estándar, o es un cifrado débil. Y tenemos el cifrado más avanzado, que es el AES, que nos va a generar un cifrado más fuerte. Le damos clic allí y vamos a seleccionar el número de bits. Voy a coger el número más alto de 256 bits. En el vector de inicio le vamos a poner aleatorio, igual en la siguiente opción como aleatorio. Le doy Next. Aquí vamos a darle un nombre para que nosotros podamos hacer un backup o restaurar la base de datos que acabamos de encriptar. Entonces vamos a crear aquí un backup test y aquí le vamos a dar una contraseña también. Con estos datos suministrados, Interbase va a poder encriptar la base de datos. Le damos OK y nos aparece un mensaje indicándonos que la encriptación de la base de datos está completa. Entonces ahora voy a ir al explorador de Windows para ver cómo ha quedado esta base de datos una vez que lo he cifrado.
Esta es la base de datos de Interbase. Esta es mi base de datos y yo lo voy a abrir ahora con el Notepad o el bloc de notas para ver cómo quedó la información. Como pueden ver aquí en la ventana, toda la información está completamente cifrada en la base de datos. Bien, ahora vamos a darle OK aquí. Tenemos ya nuestra base de datos cifrada. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, algunas de estas tablas, por ejemplo, digamos eh, Coti cabecera, vamos a ver que en sus propiedades, vamos a coger cualquiera de estas, cualquiera de estos campos, le voy a dar Edit Field y vamos a ver que esta característica de encriptación se ha activado. En todas las tablas, en todos los campos, tenemos ahora la posibilidad de hacer encriptaciones a nivel de columna. Entonces, simplemente en este caso yo tendría que poner test key, que es el cifrado que he creado en los pasos anteriores para la base de datos, y yo tendría ya, le doy OK y ya tendría mi información cifrada a nivel de bases de tablas en este caso. Entonces podemos ver aquí eh, otros campos de esta misma tabla y hacer un edit y tenemos el campo o la encriptación lista para poder cifrar algunos campos. Esta tarea de encriptación, tanto de la base de datos como de algunos campos o columnas de nuestras tablas, es bastante importante para proteger la información. Si queremos enviar nuestra base de datos a un dispositivo móvil o ponerlo de repente en un kiosco de admisión, entonces nosotros podríamos cifrar nuestra base de datos para proteger la información y poderlo transportar en una USB, en un pendrive, en un disco duro. Y cuando llegamos a nuestro destino poder desencriptar nuestra base de datos o utilizarla de esa manera y seleccionar solamente algunos usuarios que puedan desencriptar alguna información de nuestra base de datos o de algunas tablas o de algunos campos, de tal manera que solamente usuarios determinados puedan leer o descifrar algunos datos que se encuentren protegidos en Interbase. Realmente es una herramienta, una característica muy importante la de cifrar o encriptar base de datos en Interbase. Interbase también nos permite encriptar la comunicación en un entorno de red. Utilizando la característica Over the Wire Encryption, Interbase permite encriptar la información, así como cualquier otra comunicación entre servidores y clientes de Interbase. Esto es importante si nos preocupa que algunas personas o sistemas no autorizados estén husmeando nuestra comunicación en la red. El cifrado de Interbase consta de dos partes. Una reside en el lado del servidor y la otra en el lado del cliente, y trabajan juntos para proteger el servidor. Antes de configurar el cifrado over the wire en el lado del servidor o del cliente, primero se deben obtener los certificados de seguridad necesarios, proporcionados por su proveedor de autoridad de certificación CA. Interbase utiliza estos certificados para verificar la información de identidad. Para generar los certificados de seguridad, se requiere de lo siguiente: un certificado de clave público para el servidor y una clave privada del servidor y el certificado del servidor. Puede usar cualquier herramienta SSL para generar estos certificados.
Interbase cuenta con un asistente para ayudarnos a configurar esta característica de Interbase. Podemos encontrar más información en la página de embarcadero.com para aprender paso a paso a realizar este tipo de encriptación de la comunicación en la red. Interbase también nos permite encriptar los archivos de copia de seguridad. Dado que las copias de seguridad tienden a enviarse fuera de las instalaciones para casos en los que se tengan que hacer alguna recuperación de algún desastre que haya ocurrido o simplemente para almacenarlos de manera indeterminada. En esos casos, entonces, es fundamental que nuestras bases de datos se vayan encriptadas. Es decir, nuestra base de datos va a estar encriptada, pero también las copias de seguridad de esas bases de datos deben permanecer encriptados. Interbase cuenta con una utilidad que es el GBAC. Este GBAC usa los parámetros encrypt y decrypt para encriptar y desencriptar sus archivos de copia de seguridad. En la parte inferior podemos ver la sintaxis de esta utilidad GBAC, en la que se está haciendo una encriptación de una base de datos, de una copia de seguridad de una base de datos de Interbase, en la que se le suministra estos parámetros encrypt y también se le suministra un parámetro SEP. Este parámetro SEP es la contraseña de encriptación del sistema que nosotros creamos cuando encriptamos nuestra base de datos por primera vez. Esta misma contraseña la vamos a usar para realizar o para encriptar la copia de seguridad de nuestra base de datos o para hacer la restauración de nuestra base de datos. En la parte inferior también está el comando, la línea de comando, que podemos usar para desencriptar una copia de seguridad de una base de datos. Este trabajo de encriptar una copia de seguridad o restaurar una copia de seguridad encriptada también lo podemos hacer visualmente a través de los asistentes que se encuentran en la consola de administración de Interbase. Bien, hasta aquí llegamos al final de esta presentación de la seguridad en Interbase. Tenemos aquí algunos recursos útiles que ustedes pueden acceder. Tenemos la página web de la documentación de Interbase en la página de Embarcadero. Tenemos un enlace al tema específico que tiene que ver con la encriptación en, en Interbase. Y ustedes tienen un enlace en la que pueden descargarse una versión trial, una versión de prueba sin ninguna limitación de Interbase. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.